Vaya conmigo al pasaje de Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Y mientras lo hace, déjeme y le doy un pequeño resumen de lo que vimos la primera semana, allá por enero 5, ¿verdad? Hablamos de un tema, se tituló Alma sana, corazón cálido. Y todos sabemos lo que es un corazón cálido, ¿verdad? Un corazón que da, un corazón que es servicial, un corazón que demuestra el amor del Señor, pero solo si está en nosotros, en nuestras vidas. Y si usted alguna vez lo recibió, el amor del Señor está en usted, solamente que quizá no lo haya puesto a trabajar, ¿verdad? Pero no poco sabemos lo que es un alma sana. Y dimos las explicaciones, ¿verdad? Por ahí dijimos, hey, hay 6 preguntas para iniciar este año. La primera fue hablando acerca de nuestro corazón, ¿sí? La pregunta fue, ¿deseas a Dios? Y quizá en algunos de ustedes resuene esa pregunta, ¿verdad? ¿Estoy deseando a Dios en todo lo que hago? La segunda pregunta fue acerca de nuestros hábitos, ¿sí? Recuerden que al principio de año mucha gente desea hacer nuevas decisiones para el nuevo año y quizá quitar algunos hábitos malos y imponer en su vida, tratar hábitos buenos que le traigan paz, que le traigan ganancia, que le traigan favor a su vida, ¿sí? Pero hablando de los hábitos, la pregunta fue, ¿te estás acercando a Dios? ¿Te estás acercando a Dios? Hablamos también de otro tema, la esperanza, ¿sí? Recuerde que todo esto era para juntarlo como ingredientes principales para tener una alma sana, un espíritu orientado al Señor. Entonces hablamos de la esperanza también y la pregunta fue, ¿vives con la mente puesta en el cielo? Y hablamos acerca de que pues somos pasajeros en esta tierra, no somos de aquí, dice la palabra. Desde el momento en que pusiste tu vida a los pies del Señor, ya no perteneces a este mundo. Y por eso la pregunta es, ¿ahora tu mente está puesta en lo que viene? Acuérdense que estamos hablando de la esperanza. También hablamos de nuestros amigos, ¿sí? Pero antes de eso hablamos de los enemigos, ¿se acuerda? Y cuando hablamos de nuestros enemigos, la pregunta fue si estabas tú permitiendo que algo te domine en tu vida. Y muchas de esas cosas provienen del peor enemigo de todos que tenemos, ¿verdad? No son los enemigos terrenales, no son los enemigos espirituales. Hablamos de eso. Son nuestros propios deseos equivocados, ¿sí? Y esos son los que quizá nos estén dominando o nos han dominado en el pasado. Y no queremos que siga sucediendo, ¿verdad? Y por último hablamos de nuestros amigos, ¿sí? Y la pregunta fue si estábamos practicando los mandamientos que vienen en la palabra y que se refieren de dar los unos a los otros. Y hay muchas cosas para dar, ¿sí? Bendecir unos a otros, dice el Señor, abrazados unos a otros, exhortados unos a otros. Y para eso tuvimos prácticamente un tema exclusivo de los unos a los otros la segunda semana. Hablamos de los pasajes donde Pedro, Pablo, Juan, Santiago hablan acerca de los unos a los otros. Y para poder hacer ese trabajo, para poder obedecer esos mandamientos, a esa enseñanza, explicamos que hay cosas que deben de estar en nosotros para que eso suceda, porque eso glorifica a Dios. Es un mandamiento principal. ¿Sí? Antes de partir, nuestro Señor Jesús nos dijo, ámense unos a otros. ¿Sí? ¿Y cuáles eran esos ingredientes? Mencionamos y los vimos esta semana durante los devocionales que se comparten a través de el chat de WhatsApp, ¿verdad? Tengamos su mente. Fue lo primero que por ahí explicamos. También hablamos de ofrecer su bienvenida, así como Él nos dio bienvenida a esta vida, ¿verdad? Que ahora rige nuestro diario vivir. Así también debemos de dar la bienvenida a otros. Y acerca del primer punto de tener su mente es hacer lo que Él enseñó, ¿verdad? Tener
todos los atributos de Él en esta tierra y hacer todo lo posible porque surjan de nosotros, ¿verdad? Y todo eso, todo ese sentir, dijimos, se reúne en una sola palabra, humildad. Hablamos de humildad, sí. Pero también mencionamos que para poder ejercer ese mandamiento de los unos a los otros, hablamos de que en nuestro vocabulario diario, en todo lo que hagamos, a donde quiera que vayamos, tenemos que hablar sus palabras, lo que Él nos enseñó. Que la gente sepa que ahora vivimos una vida nueva, ¿sí? Y que nos rige precisamente el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Dijimos también que debemos de demostrar su amor, y eso lo sabemos todos, ¿verdad? Todos los que hemos venido a los pies del Señor, la primera cosa que viene a nuestra mente es esa, ¿verdad? Demostrar el amor de Cristo en todo lo que hagamos, ¿verdad? Uno de estos cantos de esta mañana empezó diciendo a cada instante de mi vida. Bueno, todo esto que acabo de mencionar debe de surgir, brotar, estar presente en nosotros a cada instante de nuestra vida. Y por último hablamos la semana pasada, ¿verdad? De dar de su gracia, de la gracia que recibimos, de esa, es tanta, es enorme que hay para poder darla. Hay suficiente para que esa gracia la podamos expresar a los que nos rodean. Esta mañana, hermanos, el tema, tengo que mencionar por qué está aquí ante nosotros este tema. Lo he titulado Cuando el corazón está frío. Cuando el corazón está frío. ¿Sí? ¿Y cuál es la idea? Bueno, tenemos que recuperar ese corazón ardiente para el Señor. ¿Se acuerda usted cuando recibió al Señor la primera vez? A mí me encanta escuchar el testimonio de mi esposa. Ella me dice, todo cambió para mí. Lo que hacía antes ya no me gustaba hacerlo. Me sentía mal. Era un cambio tremendo. Había gozo en mi corazón. Cantaba himnos en todo momento. A mí me pasó igual. Y he escuchado muchos, muchos testimonios de que cuando uno recibe al Señor, recién lo recibe, uno está queriendo más y más y más. Pero por ahí empieza a transcurrir la vida, ¿verdad? Y ese corazón ardiente pasa a perder un poquito de esa temperatura, ¿verdad? Se va enfriando. Hay casos tristes en que esos corazones ahora son roca sólida porque son como un hielo. Completamente. Conoces a Cristo, pero no estás haciendo nada absolutamente de lo que Él nos pide en su palabra que hagamos. Y esos primeros dos temas del año, el Señor me los dio precisamente para preparar a la iglesia para este nuevo paso que estamos dando. La mayoría de ustedes saben que ya tenemos un lugar, ¿verdad? Ya nos entregaron las llaves de ese lugar donde nos vamos a empezar a reunir con más regularidad. Pero este lugar necesita mucho trabajo, ¿sí? Pero el trabajo principal es atraer más personas al conocimiento de la verdad. Sí, ese es el trabajo principal. Y aunque sabemos, porque el Señor nos lo dice en su palabra y en los hechos, Él trae a la iglesia, a la congregación, los que han de ser salvos, a nosotros nos toca una parte también. Y es importante. Y es importante porque Él le dio importancia. Él nos puso en la posición de ser partícipes de su objetivo. Él no quiere que nadie se pierda. Y nos dio la gran comisión. Nos dio el privilegio de ser parte de su plan. Escúchelo bien, es un privilegio, ¿sí? Y es por eso, hermanos, que este tema de hoy es muy importante, ¿sí? Haga lo que usted haga, este tema es importante cuando el corazón está frío. Y les había pedido que me siguieran en la lectura en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, que nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amado Padre, Señor bendito, gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, por lo que tienes hoy para nosotros. Gracias porque tu Espíritu Santo nos acompaña. Permite que este tiempo sea una bendición a nuestras vidas y que, Señor, nuestro corazón escuche, nuestra mente entienda, nuestro espíritu obre en tu nombre. Bendecimos este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Sí, hermanos, les repito el verso un poquito, ¿verdad? Está hablando de la escritura, está hablando de instrucción, está hablando de lo que proviene de la boca de Dios. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, era la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios. ¿Sí? La palabra la tenemos, la palabra de Dios la tenemos en nuestras manos. Gloria a Dios por ello. No la minimice, no la desprecie. Es un tesoro. Es el instructivo de vida, es el GPS, ¿verdad? Para llegar al cielo, para llegar a su presencia. ¿Sí? Ya todos traemos en nuestro auto algo que nos indique el camino. ¿Sí? Y a veces conocemos el camino, pero nos gusta ir viendo el aparatito, ¿verdad? Bueno, este libro es precisamente el equivalente, ¿verdad? Pero para ese destino que tú y yo tenemos anhelado en nuestro corazón. Amén. Entonces, aquí tenemos las instrucciones, ¿verdad? ¿Para qué sirven? Sirven para enseñar, sirven para redarguir, ¿verdad? Siguen para corregir. Hello. ¿Sí? Sirven para corregir, sirven para instruir en justicia. Y hay un fin, hay un propósito para esto, me dice Timoteo, ¿verdad? El libro de Timoteo. Me dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ¿sí? Enteramente preparado para toda buena obra. El Ministerio del Puente en su nueva localidad desea precisamente ser un lugar en el que toda buena obra pueda ser obtenida. Ahí precisamente. Pero para eso no es el lugar el que va a proveer toda buena obra. Es su gente, es la coinonía, es la unión en el espíritu, la unión en el conocimiento, la unión en la obediencia al Señor. Y para eso tenemos que prepararnos, ¿verdad? Y hoy tenemos este tema. Cuando el corazón está frío. Ok, al usar la palabra cuando, estoy hablando, ok, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay una cosa que se llama meditación. ¿Sí? Y vamos a hablar de ello más adelante. Pero antes de eso, me gustaría que usted se fuera un poquito más atrás en su Biblia, al libro de Lucas, el libro de Lucas, del capítulo 24, ¿sí? Ya pasó la crucifixión de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Ya está registrada eh, en mucho detalle, ¿verdad? Inclusive la sepultura de nuestro Señor Jesús. Está mencionada al principio de ese capítulo 24, la resurrección, pero tenemos a medio capítulo, ¿verdad? Ahí por el versículo 11, algo muy interesante acerca de ese famoso, lo que pasó en ese famoso camino a Emaús, ¿sí? Dice el versículo 11 del capítulo 24, mas ellos les parecía locura las palabras de ella y no las creían, porque estaban hablando de María Magdalena, María, Juana, ¿verdad? María, la madre de Jacobo, lo que habían dicho acerca de la resurrección, ¿verdad? Iban caminando, ¿verdad? Y dice que el 12, que se levantó Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Ese es el preludio de lo que sigue. Ya en el 13, ¿verdad? Me dice que dos de ellos, ¿verdad? De los discípulos iban ese mismo día, iban camino a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 30 millas de distancia de Jerusalén. Dice ahí a 60 estadios. Dice el 14, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido, lo que acabamos de mencionar, la crucifixión, la sepultura, la resurrección. ¿Sí? Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¡Wow! Obviamente no lo sabían. Quizá Jesús iba cubierto con su ropa de alguna forma, no sé, ¿verdad? Pero dice ahí que
Hubo algo de participación del Espíritu Santo, porque dice el 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Sí? El 17 dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas, verdad? Que tenéis entre vosotros mientras camináis. ¿Y por qué estáis tristes? Obviamente se iban lamentando de la crucifixión, la sepultura, la resurrección, ¿verdad? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto no ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y sigue la narración, la narrativa de lo que sucedió en ese camino a Emaús. Entonces Jesús ya quizá dijo, estos están queje y queje y, y en realidad tengo que hablarles. Entonces Jesús les dijo en el 25, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Recuerden que ellos no sabían que era Jesús el que estaba con ellos. El 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Espero me esté siguiendo, ¿sí? Llegaron a la aldea donde iban e hizo como que iba más lejos, mas ellos lo obligaron a quedarse, ¿sí? Le pidieron que se quedara, quédate con nosotros, se hace tarde, él accedió, ¿verdad? Entró, y estando sentados con ellos, dice el 30, ¿verdad? Tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Aún no sabían que era Jesús, ¿sí? Entonces les fueron abiertos los ojos. Al recibir el pan por manos de Jesús, los ojos les fueron abiertos, ¿sí? Y dice que le reconocieron, dice el 31, mas él en ese instante, ¿verdad? Desapareció de su vista. Y aquí viene el versículo que quiero que resuene en su mente esta mañana. Y se decían el uno al otro, de todos los que estaban ahí en esa casa, ¿verdad? No ardía, escúchelo bien, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Dice el 33, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Y obviamente les dieron las buenas nuevas, ¿verdad? Pero volvamos a ese versículo impactante, ¿verdad? Ahora que ya sabían que era Jesús el que había estado con ellos todo ese camino y les había descrito desde lo que existía de la palabra en ese entonces, ¿verdad? Eh, ah, Desde Moisés, siguiendo todos los profetas, el Señor les dijo, en todos estos hablaron de mí, sin decirles que era Él. Todos estos dijeron lo que había de acontecer. Inclusive Isaías, 700 años antes, anunció mi llegada y mi muerte y mi padecimiento. ¿Por qué se están maravillando ahora? Pero la forma como ellos se ponen esa pregunta entre ellos, en el 32, dice allí, se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos explicaba las escrituras? Hermanos, es necesario que como iglesia nuestro corazón vuelva a arder. Esos hombres sintieron que cuando ese forastero, que era Jesús y no lo sabían, cuando ese forastero iba hablando, su corazón estaba ardiendo. Pero no se detuvieron a pensar por qué su corazón estaba ardiendo cuando escuchaban lo que este hombre decía. Hasta después que supieron que era Jesús. Usted y yo ya sabemos que es Jesús el que está en nuestras vidas. ¿Sí? Pertenecemos a la comunidad de corazones ardientes. ¿Sí?
En Cristo, hermanos, Dios hizo que nuestros corazones ardieran por Él. Por eso le mencioné cómo fue al principio cuando usted recibió al Señor. Ese gozo que sintió de el inicio de una nueva vida. ¿Sí? Y aunque nuestros afectos suben y bajan, eso hay que reconocerlo, y nuestro celo hierve más algunos días más que otros, ¿verdad? La frialdad, hermanos, no es la herencia del cristiano. Pertenecemos, le repito, a una comunidad de corazones ardientes. Somos los que caminamos por el camino de Maús. Nuestras almas se encienden cuando Cristo abre una y otra vez las escrituras que hablan de Él. Pero, ¿cómo descubrir eso? Necesitamos que Cristo vuelva de incógnito a nuestras vidas y empiece a caminar junto a nosotros y nos vuelva a explicar sus promesas. ¿Sí? Sin embargo, hermanos, también sabemos lo que se siente cuando ese fuego se apaga, ¿sí o no? Yo sé que usted lo ha experimentado, yo lo he experimentado, ¿sí? Cuando una frialdad se asienta sobre un corazón que alguna vez estuvo en llamas. Algunos de nosotros nos sentimos así la mayoría de las mañanas. Nuestros corazones, como fogatas descuidadas, se enfrían durante toda la noche. Nos despertamos quizá pálidos. Necesitamos de que el Espíritu sople sobre nosotros nuevamente. ¿Qué hacemos cuando nuestros corazones se enfrían? Buena pregunta. Para eso estamos reunidos esta mañana. Lo que viene en nuestra congregación necesita corazones ardientes. Necesita que esos corazones en los que la temperatura ha bajado se vuelvan a encender. ¿Sí? Muchos cristianos de la antigüedad que eran lámparas encendidas y resplandecientes, nos aconsejaban no solo leer la palabra de Dios, ni solo orar con ella. ¿Sabe qué más nos recomendaban? Disminuir la velocidad. No leas tan rápido, ¿verdad? Respira profundamente. Medita en ella. Medita en la palabra. Yo he descubierto que en la mayoría de ocasiones en las que nos ha tocado trabajar con gente, a mi esposa y a mí, en congregaciones grandes, ¿sí? Eh, Ese ministerio de parejas que el Señor nos permitió tener por un tiempo en una iglesia muy grande, necesitábamos de muchas parejas que nos ayudaran a mover eh, ese ministerio, ¿sí? Pero llegaba gente con corazón frío, corazón tibio, algunos con corazón ardiente, y se notaba la diferencia, cómo trabajaba la gente, ¿sí? Cuando preguntábamos a aquellos que mostraban más interés, más ganas, más entrega para ayudar, nos dábamos cuenta que era gente que leía su Biblia, pero no solamente la leía, ¿sí? La escudriñaba, ¿sí? Disminuía la velocidad de su lectura, hacía pausas, respiraban profundamente, meditaban en la palabra. Y ese es el mensaje del día de hoy, hermanos. Meditación. Si no meditamos en la palabra, el resultado va a ser muy obvio, ¿sí? ¿Qué es la meditación? Se estará usted preguntando. Por ahí tenemos la idea de que es alguien que está en posición de loto, ¿verdad? Con sus piernas cruzadas, como en el yoga, y quizás haciendo ciertos sonidos, tratando de elevarse. No. En las formas comunes de meditación de hoy, las personas se sientan o se arrodillan durante un tiempo determinado, ¿verdad? Prestando atención a la inhalación y la exhalación del aire. Sí, la mente está involucrada, pero no particularmente activa. Sin embargo, hermanos, la meditación bíblica, la que me pide el Señor, ¿verdad? Cuando me dice escudriñar las escrituras, no me dice léelas, dice escudriñalas. Esa meditación bíblica requiere pensamiento y sentimiento más que cualquier postura o tu forma de respiración.
Y lo más importante es que la meditación bíblica no se centra en nuestra respiración, sino en la de Dios. ¿Sí? Que el Espíritu sople esa sabiduría, esa apertura de tu corazón para recibir la palabra del Señor. ¿Qué pasa cuando la recibimos? La entendemos, la empezamos a aplicar. Nos da gozo escuchar que el Señor tiene, por cada acción que nos pide, nos ofrece una respuesta en forma de promesa. Sí, nos entregamos. Cuando hacemos una reflexión rigurosa, ¿verdad? A esa palabra que el Espíritu exhaló, ¿verdad? Nuestros corazones comienzan a calentarse. Es por eso el tema del día de hoy, ¿verdad? Cuando el corazón está frío. ¿Qué hay que hacer cuando el corazón está frío? ¿Cómo recuperar un corazón ardiente para el Señor? Ese par de discípulos se preguntaron, sí, ahora entiendo, era Jesús el que hablaba, por eso nuestros corazones ardían. Ahora tenemos la facilidad en nuestras manos. Jesús hablando está aquí. ¿Quieres que tu corazón suba de temperatura? Aquí está el fuego. Y cuando tú tengas el fuego, el pastor no te va a tener que hablar a tu casa y decirte, oye, estamos trabajando en el nuevo local, ¿puedes venir a ayudarme? No, tú vas a hablarle y decirle, pastor, ya di un paso adelante, ¿qué me toca hacer? ¿Qué me toca dar? ¿Sí? Fuego, fuego, hermanos. Alguien por ahí se estará preguntando, bueno, ya me explicó qué es la meditación. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, estaba leyendo un autor, Tim Keller, me gusta dar crédito a algunas porciones del mensaje, ¿verdad? Que incluyo. Eh, este hombre, Tim Keller, ¿verdad? Estaba resumiendo un libro de John Owen. No sé si usted está familiarizado, nuestros escritores cristianos, ¿verdad? Él ahí ofrece una descripción concisa y útil de lo que es la meditación. Él dice que, en otras palabras, que la meditación es pensar una verdad y luego pensarla hasta que esas ideas se vuelven grandes, pero también dulces. Así lo menciona él, dulces, que te conmueven, ¿sí? Que te impresionan. Y hasta que la realidad de Dios se siente en tu corazón, puedes decir, he recibido palabra. Eso está en el libro de Tim Keller, en el libro que se llama Oración, ¿verdad? Página 162. Y hermano, la descripción de este hermano Keller, ¿verdad? Ah, pues encuentra una expresión clásica en el primer salmo. Si tiene su Biblia, vaya conmigo al primer salmo. Salmo número 1, ¿sí? Aquí vemos que este pasaje es el más importante de las Escrituras acerca de lo que es la meditación. Aquí el salmista, ¿verdad? Medita sobre la verdad, llenando su mente, dice, con la ley del Señor. Salmo 1 y 2 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Si alguien le pregunta a usted, ¿cuál es el pasaje más importante de las Escrituras acerca de la meditación? Salmo 1 y 2, ¿sí? Dice aquí, piensa y piensa, ¿verdad? En momentos específicos. Dice, y también de día y de noche, como dice el versículo 2, concentrando sus energías en comprender la verdad revelada de Dios. No nada más se pone a leer, no nada más escucha los domingos, no nada más quizá atiende la clase de los miércoles, ¿sí? De día y de noche su meditación. Espero me esté siguiendo, hermano. No va a haber resultados en tu vida si no das de lo que te ha dado el Señor. Y para dar lo que te ha dado el Señor, necesitas saber qué te ha dado el Señor. Y entonces
lo vas a poder repartir, lo vas a poder compartir. Y en ese compartir vas a estar bendiciendo a otros, ¿sí? Al mismo tiempo que bendices tu vida y tu casa. ¿Qué más me dice el salmista? Bueno, también medita sobre la verdad, ¿verdad? Imprimiéndola en su alma hasta que las escrituras se convierten en la savia que corre por cada uno de sus miembros. Y podemos ver el versículo 3 del Salmo primero, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Las dos partes importantes de un árbol: raíces para poder sacar lo mejor de esa agua, ¿verdad? Esas corrientes de agua, y las hojas, donde suelta lo que suelta ese árbol, ¿verdad? Fruto en su tiempo, su hoja no cae. Wow. Y finalmente, hermanos, después de haber elaborado la verdad en su mente, y aquí el salmista, ¿verdad? Y en su corazón, la verdad se manifiesta en su vida, colocándolo en el camino de prosperidad espiritual, que es el preludio de un feliz día del juicio. Sí. Salmo 1 del 4 al 6 me dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los santos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y aquí me gustaría que usted escuchara lo siguiente. Cuando habla de los malos, no está hablando de alguien que se dedica a hacer la maldad, la maldad, la maldad. No, está hablando de lo opuesto a los justos. Está hablando de lo que le va a pasar a los justos, ¿verdad? Está diciendo que el Señor conoce el camino de los justos. Y cuando el Señor conoce el camino de los justos, sabe a dónde, cuándo enviar su bendición. Pero dice que la senda de los malos va a perecer. Cuando está hablando de los malos, está hablando acerca de aquellos que no se pusieron a meditar en la palabra del Señor. Sí. El Señor no va a tener ninguna razón para enviar bendición a tu vida. Y no crea que estoy hablando de el evangelio de la prosperidad. No. Hay muchas cosas que no se pueden calificar o cuantificar con dinero, con valores materiales. Esa paz que hay en tu casa es regalo del Señor. Ese hijo entregado, ese hijo obediente, ese hijo que satisface tu alma, no lo puedes comprar con nada. Es regalo del Señor. Sí. Hay bendiciones que se nos ha pasado por alto, que no tienen nada que ver con cuestiones de ganancia material, de lujos, etcétera. Son cosas que el Señor las ha proveído a nosotros y que otras gentes las anhelan. Sí. Y gloria a Dios por eso. Entonces, la pregunta ahora, me imagino que ya la tiene en su mente. Ok, pastor, ya nos dijo que tenemos que meditar en la palabra, si no, no la vamos a entender, no la vamos a disfrutar, no vamos a recibir los frutos de conocer las promesas de nuestro Señor. La pregunta es, ¿cómo meditamos, pastor? Bueno, en la práctica, hermanos, entonces, ¿quieres saber cómo meditar? ¿Qué pasos dar? Con la ayuda de Dios para pensar en su verdad y pensarla de tal manera que seamos formados por las palabras de Dios en lugar de las palabras de todos aquellos que nos rodean. Bueno, considere un enfoque modesto. Si puede, anótelo, si quiere, ¿verdad? Tres cosas. Prepare su mente, primeramente, pero también su corazón, ¿sí? Segundo, haga una pausa y reflexione. Estoy hablando acerca del momento en que usted decidió por fin quitarle el polvo a esa Biblia y abrirla, ¿sí? Prepare su mente y su corazón, haga una pausa, reflexione. Y por último,
hágalo bien presente lo que está haciendo, o sea, hágalo en serio, ¿sí? A esto también podríamos agregar la breve pero necesaria preparación de elegir un lugar y un momento adecuados, ¿sí? Probablemente como parte de su lectura diaria de la Biblia, ¿verdad? Escuche esto, aunque la meditación no es solo un acto discreto, sino un estilo de vida, porque dice el salmista de día y de noche, ¿sí? El estilo de vida se desarrolla a partir de tiempos regulares, incluso diarios, ininterrumpidos de meditación concentrada en la palabra de Dios. Wow. Para algunos puede ser que esos momentos sean escasos. Puede decirme, pastor, no tengo tiempo, mire que tengo dos trabajos, he estado enfermo, ah, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe qué? Para aquellos que hacen los sacrificios necesarios para periodos breves de meditación, se van a encontrar con que hay abundancia de beneficios. Sí, muchos beneficios, más que suficientes para compensar por cualquiera de sus pérdidas. Si usted considera que abrir la palabra a cierto tiempo del día le va a causar pérdida de tiempo, yo le tengo una buena noticia. Lo que usted encuentre en esos momentos puede traerle más beneficios a usted que los que pudiese traerle el doble de tiempo que está perdiendo por haber abierto la Biblia. ¿Sí? Entonces, una vez que ya eligió un lugar, ya eligió un momento, ahora está usted listo, está preparado para que esa mente y ese corazón empiece a recibir. Sí. Entonces dimos esos tres puntos. Vamos a verlos con más detenimiento. El primer punto, prepara tu mente, prepara tu corazón. El mismo autor del que hablaba el otro autor, John Owen, espero no revolverlo, ¿verdad? Él describe una experiencia familiar en la meditación. Él dice en uno de sus libros, ¿verdad? Eh, Página 7 parece. Él dice, recuerda, está describiendo su propia experiencia. Él dice, comencé a pensar en Dios al estar leyendo. Y conforme leía, vino a mi mente, ¿verdad? Su amor y cómo me lo ha demostrado en mi vida. Y cuando más me metí en la lectura, sentí agradecerle al Señor por su gracia infinita en mi vida. Empecé, después de leer ciertas palabras, a reconocer que yo estaba siendo partícipe de esa gracia divina también. Y ahora me sentía con un deber hacia Él. Y me pregunté, ¿dónde me encontraré ahora? ¿Dónde voy a estar en unos minutos? Sí. Él termina diciendo en esa página, cuando yo me entregué a la meditación de la palabra, llegué a los confines de la tierra, expresando de esa manera que fue algo completo que estaba ocurriendo en su mente, en su corazón, cuando la palabra le era revelada por el Espíritu Santo, porque le había dado el tiempo y el lugar adecuado para ello. Hermanos, las meditaciones sobre el amor de Dios pueden convertirse muy rápidamente. Y a mí me ha pasado, ¿verdad? En meditaciones sobre qué voy a almorzar, qué tareas de la casa o de mi trabajo tengo que hacer. Tengo muchos correos electrónicos que me han llegado, ¿verdad? Etcétera, etcétera. En medio de la lectura de la Biblia y a veces hasta en la oración. No nos estamos concentrando, no estamos meditando en lo que estamos haciendo espiritualmente. Y parte de nuestra preparación, entonces, es esperar dificultades. Créemelo, porque el Señor te pudo haber hablado durante esa meditación, durante esa lectura. Y te pudo haber dicho algo que te iba a proteger ese día, que te iba a ayudar a tomar una decisión correcta. Pero no lo escuchaste porque estabas pensando en las vicisitudes de la vida. Sí. Hermanos, ah, me faltan palabras para decirle. La meditación requiere resolución espiritual. ¿De qué tipo, hermano? Bueno, del tipo que dice, voy a meditar en tus preceptos y fijaré mis ojos
en tus caminos. Y eso no lo digo yo, eso lo dijo el salmista, Salmo 119:15. Meditaré en tus preceptos y fijaré mis ojos en tus caminos. ¿Sí? Al escribir esto, el salmista me dice que él fijó los ojos de su mente en la palabra de Dios. Él se negó a mirar objetos brillantes por ahí, ¿verdad? En la periferia. Tuve un empleado que cuando le hice su evaluación ahí en el trabajo, una de las cosas que le dije, eres buen trabajador, pero a veces te comportas como un pequeño gatito. Y me dice él, ¿cómo es eso? Sí, pasa cualquier cosa brillante y te desconcentras de lo que estás haciendo y te vas y sigues lo brillante. Fue mi manera de decirle, ok, estás trabajando en un proyecto, pero de repente alguien dijo, oye, hay algo aquí por hacer, hay algo que arreglar, y te olvidaste de tu proyecto y te fuiste a hacer algo que era de menos importancia, de menos urgencia. Y cuando estamos orando, cuando estamos leyendo la palabra, nos pasa lo mismo, ¿verdad? Miramos un objeto brillante, algo que llamó nuestra atención o algo que vino a nuestra mente y que consideramos importante en esta vida terrenal, y se nos escapó la concentración de lo que estábamos recibiendo. Por eso el salmista dice que él fijó los ojos de su mente en la palabra de Dios y se negó a mirar cualquier otra cosa a su alrededor. Fijó su atención, cerró las puertas a las distracciones y expulsó los pensamientos intrusos. Y cuando se dio cuenta de que su mente divagaba, con los ojos desencajados, no se doblegó ni se dio por vencido, sino que atrapó lo errante y lo reajustó a su mirada. Más que eso, hermanos, oró. La experiencia pasada y presente reveló su insuficiencia para la meditación. ¿Sí? Y ahí mismo en ese Salmo 119, si usted lo lee en casa, yo sé que es muy largo ese Salmo, ¿verdad? Pero ahí en el 18, en el versículo 25, más adelante 27, 29, ahí usted puede ver lo que él dijo. Él mencionó frases como, abre mis ojos, Señor. También expresó, dame vida, hazme entender, enséñame, ensancha mi corazón, guíame, inclina mi corazón, vuelve mis ojos a la vida, etcétera. Sí, ponga atención. Quienes intentan meditar sin oración rechazan no solo la armadura de Saúl, sino también la onda de David. Quedan desarmados y van a luchar solos contra el Goliat de la distracción. Es por eso que si tú quieres obedecer al Señor acerca de tener un alma saludable, el hacer y accionar en los mandamientos acerca de los unos a los otros que vimos en los primeros dos mensajes de este año, tú necesitas concentrarte en la palabra, ¿sí? En todo tiempo. El canto decía a cada instante de mi vida, ¿sí? Pero también en ese último canto dice, yo quiero construir una habitación, ¿verdad? Y vivir junto a ti. Quizá usted tenga una idea de lo que es construir. Construir no es cosa fácil. Requiere trabajo y a veces trabajo pesado. Y a veces el ir poniendo ladrillo por ladrillo, block por block, se nos hace tediosos. Pero en tu vida espiritual es muy necesario si quieres construir esa casa para el Señor. Porque de esa casa va a salir bendición. ¿Sí? Si no meditas en la palabra, no vas a aprender a cómo no desmayar ante la primera tentación, ante la primera distracción o ante la décima. ¿Sí? Los meditadores, la gente que medita en la palabra de verdad, aprenden eso, a no desmayar ante la primera tentación o a la tercera o a la quinta o a la décima. Se levantan. Eso es lo importante. Pero también aprenden a no confiar solo en que ellos están resueltos. Le dan apertura al Espíritu Santo, que es algo como su pastor se lo ha recomendado muchas veces. No abra la palabra sin antes en oración pedir la presencia del Espíritu Santo. Funciona, hermano. Inténtelo. Sí, inténtelo. Se va a sorprender de cómo su meditación lo puede llevar a pensar diferente de lo que ha pensado hasta el día de hoy acerca del reino de Dios.
Segundo punto, haga una pausa y reflexione, mencionamos. ¿Sí? La meditación y la lectura de la Biblia no son la misma actividad. No lo confunda. Leer es una cosa, meditar es otra completamente diferente. Si la lectura de la Biblia nos lleva bajo las estrellas, la meditación nos va a llevar hasta los planetas más lejanos, ¿verdad? Como un telescopio, ¿sí? Si usted lee la Biblia es como ver desde aquí de la Tierra cómo brillan las estrellas. Si usted medita en la palabra, va a ver las montañas de otros planetas. Es como un telescopio. Espero le sirva el ejemplo simple, ¿verdad? Tal vez la gloria que detuvo justo en medio de nuestra lectura de la Biblia, eh, la hayamos podido ver, ¿sí? O tal vez volvemos a ella una vez que hemos terminado un pasaje. A mí me pasa así. Pero de cualquier manera, hermanos, comenzamos a pensar en la gloria específica, ¿sí? A buscar, a examinar, a observar y a comprender. Les repito, usted abre la palabra, busca, examina, observa, comprende, ¿sí? Pensar en una verdad puede tomar varias formas. Por ejemplo, si acabamos de terminar el Salmo 1 y queremos meditar en la primera parte del versículo 2, donde dice que su deleite está en la ley del Señor. Podríamos, por ejemplo, escribir el versículo lentamente, ¿verdad? Describirlo lentamente. O podríamos leer el versículo repetidamente, ah, enfatizando cada vez una palabra diferente. Esa es parte de mi técnica, ¿sí? Dice, por ejemplo, la frase, su deleite está en la ley del Señor. Su deleite está en la ley del Señor. Y me empiezo a hacer preguntas. ¿Por qué se deleita? ¿De qué ley está hablando? ¿Sí? O tal vez nos obliguemos a hacernos preguntas como esa. ¿Cómo se relaciona la ley del Señor con lo que sigue más adelante, ¿verdad? Con el consejo de los malvados, ahí del versículo 1. ¿Por qué dice el salmista que su deleite está en la ley del Señor y no en el Señor mismo? Son preguntas válidas que te puedes hacer. Permite la guía del Espíritu Santo y las respuestas van a llegar a tu corazón. Funciona, hermano. ¿Sí? No, no tengas miedo de hablar en voz alta cuando estás leyendo. La palabra meditar conlleva la idea de hablar. ¿Sí? Por eso algunas traducciones, a veces esa palabra meditar la traducen como pronunciar o murmurar en el griego. ¿Sí? Eh, o en el hebreo. ¿Sí? Hay un pasaje, Josué 1:8, donde el Señor le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Se acuerdan de ese versículo? Pero ¿qué dice al final? Sino que de día y de noche meditarás en él. No le dice que no se aparte este libro de ti, ¿verdad? Léelo día y noche si quieres. No, medita. Y que sea de día y que sea de noche. No uno solo de los dos, o en la mañana o en la tarde, no, de día y de noche medita en él. Josué 1:8. Amén. Así que, hermanos, tratemos de hablar también la palabra de Dios, que fue parte del mensaje de la semana pasada, ¿verdad? Lo cual al menos puede ayudarnos a centrar nuestra atención. Un tercer punto, hermano, insista en lo que ya empezó. Insista en ello. Tercer punto, ¿sí? Algunos pueden sentirse tentados a detenerse aquí. Pero pensar una verdad es solo una parte de la meditación, porque un corazón que entiende la palabra de Dios podría todavía sentirse un poco frío, ¿sí? Ante la palabra de Dios, pero puede ir experimentando luz. Aunque a veces yo reconozco que me ha pasado que puedo experimentar luz, pero aún no siento el calor de la palabra. ¡Wow! ¿Qué pasa? Hay que leer otra vez. En ocasiones me ha tocado suspender mi lectura y volver a la oración. Señor, estoy leyendo, pero no estoy entendiendo. Permite que tu Santo Espíritu me ayude.
¿Qué pasa entonces? Después de pensar una verdad, la vuelvo a pensar y la presiono en mi corazón. Amén. ¿Qué estoy haciendo? Predícate a ti mismo, como decía el pastor Latoni. Algunos lo conocieron. No vino nadie a la iglesia esa mañana, no vino nadie al estudio. Predícale a la pared, predícate a ti mismo. Y no hay gran diferencia cuando estás haciendo tu devocional esa mañana y es en ese lugar y en ese tiempo que escogiste para el Señor. Hazlo para ti mismo. Sí. Y puede sonar a esta altura como una aplicación muy trillada, ¿verdad? Lo hemos escuchado en muchas partes. Pero a pesar de lo familiarizados que estamos con la idea, yo me pregunto si la práctica actual es en gran parte inédita, ¿verdad? O tal vez se la ha probado brevemente y luego se le ha dejado de un lado, ¿verdad? El hecho de meditar. Quizá trataste de hacer y ahora te aburriste, quizá porque no obtuviste resultados. Recuerden que mencionamos la palabra humildad y recuerden que mencionamos la palabra sacrificio. Júntelas. Sea lo humilde, suficientemente humilde, ¿verdad? Para decir, hey, no estoy captando, no, no me puedo concentrar, tengo que hacer un esfuerzo. Y ahí entra el sacrificio, ¿sí? Humildad y sacrificio son necesarios para que usted tenga esa apertura de corazón que le va a cambiar la temperatura al mismo. Sí. Wow. No sé si había escuchado eso alguien antes, ¿verdad? Pero de cualquier manera, uno de los métodos más poderosos para hacer que la verdad de Dios llegue a los corazones de todos es proclamarla. Pastor, ¿cómo la proclamo? No me puedo memorizar un verso. No. Si tú vas con tu vecino, ¿sí? Y le dices, vecino, su bote de basura lo tomó el aire, ya se lo levanté y lo empujé hasta su propiedad. El vecino va a decir, uno no se debió haber molestado, me hubiera venido a decir a mí y yo lo hubiera hecho. No, 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 sentí hacerlo. Sí. Estás proclamando la verdad, la palabra del Señor. Estás haciendo un acto de bondad. Y quizás ese acto de bondad sirva para la apertura, para que esa alma empiece a sentir la necesidad o el deseo de tener lo que hay en tu corazón y que no existe en el corazón de él. ¿Sí? Entonces, si te haces una pregunta, después de que el pastor dijo, ¿verdad?, que uno de los métodos más poderosos para hacer que la verdad de Dios llegue a los corazones es proclamarla, ahí está la respuesta. ¿Sí? Otro autor, Richard Baxter, ahí, en su libro, Una jornada para la eh, bondad, página, página 13, él dice, imita al predicador más poderoso que hayas escuchado jamás. Tú mismo, tú mismo, ¿sí? ¿Con qué frecuencia te paras en el púlpito de tu alma durante tus devocionales? Ahí en ese lugar y tiempo que escogiste para el Señor. ¿Con qué frecuencia lo haces? ¿Sí? No necesitas ser pastor, no necesitas ser evangelista o misionero, ¿sí? Pero te puedes parar en ese púlpito de tu alma a predicarte a ti mismo en tu devocional. Tú sabes las cosas que has estado haciendo bien conforme a la palabra y alineadas con la voluntad del Señor, pero también sabes las cosas que has hecho opuesto a ello. Tú te puedes predicar a ti mismo. ¿Con qué frecuencia tomas una verdad en tus manos y desempeñas el papel de profeta o de salmista? No para otra persona, pero para ti mismo. Pastor, ¿por qué haces esas preguntas? Y no sé, siento que te las tengo que hacer. Tengo otra más. ¿Con qué frecuencia reprendes tu incredulidad? ¿Con qué frecuencia declaras la verdad de Dios a tus sentimientos fluctuantes y te esfuerzas por predicar fuego a ese corazón frío? Tú sabes las respuestas. Mencionamos humildad, mencionamos sacrificio, ¿sí? Humildad, hermano. Grábate esto en tu mente. Humildad es una postura necesaria del corazón. Por humildad mi Señor fue a la cruz.
Por humildad, primeramente él vino, ¿verdad? Como un bebé. Por humildad, su evangelio comenzó, ¿verdad? Y por más de 3 años y medio, su ministerio se desarrolló aquí mismo, en esta tierra donde tú y yo pisamos, por humildad. El Padre lo resucita, podía con toda tranquilidad irse a donde era su destino final, a la diestra del Padre. No, regresó a mostrarle a los que amaba que la profecía se había cumplido. Sí. Y en ese camino de Maús les describió todos los anuncios de su venida y de su crucifixión, de su muerte y de su resurrección. Y el corazón de ellos ardió sin saber por qué, ¿verdad? Pero él sabía que era necesario que ellos presenciaran ese evento y lo divulgaran. Lo hizo por humildad. Es una postura necesaria del corazón. Para que podamos, hermanos, apropiarnos de la escritura como Dios quiere, debemos colocarnos activamente, ansiosamente y voluntariamente bajo su autoridad. Yo sé que con demasiada frecuencia, y porque nos gusta pensar muy bien de nosotros mismos, con mucha frecuencia nos sentimos tentados a colocarnos por encima de la palabra como si fuéramos jueces o críticos. Estaba leyendo una historia de un hombre que visitó ese famoso museo en Londres, en París, que se llama el Louvre, creo que así se llama ese museo. Ahí tienen, entre otras obras, tienen a la famosa Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Y este hombre se interesó particularmente en esa pintura. Y estuvo mucho rato observándola, la veía de cerca, la veía de lejos, la veía de lado, ¿verdad? Aprovechando que no había mucha gente esa mañana en el museo, ¿verdad? Y después de algún tiempo, con un ojo crítico, exclamó, ¿verdad? En voz alta, no me gusta. Pero ahí había un guardia apostado, ¿sí? Y el guardia le respondió, señor, estas pinturas que están aquí, incluyendo esa, ya no están siendo juzgadas, calificadas por nadie. Lo que ahora se hace es calificar o juzgar a los que vienen a verla. Eso fue lo que le dijo el hombre, ¿sí? Ya estaba definido que era una obra maestra. Y lo que dijeran los que tuvieran alguna opinión de la pintura, habría que juzgar, revisar su trasfondo, ¿verdad? Para ver si estaban calificados para dar un juicio. ¿Sabe qué? Es lo mismo con la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios no es lo que está siendo juzgado. Ya está ahí. Fue inspiración divina. Tenemos el privilegio de acudir a ella en cualquier momento porque está en nuestras manos. Gloria a Dios por ello. ¿Qué se está juzgando ahora a sus lectores? ¿Sí? ¿Estás haciendo lo que el Señor desea que hagas? La pregunta es si los corazones de los lectores están en una postura humilde y dispuestos al sacrificio para someterse a la autoridad absoluta absoluta de Dios a través de su palabra. Por último, hermanos, usted quizá esté tomando una resolución en este momento y gloria a Dios por ello. Y si usted me lo comunica, yo voy a estar orando por usted. Y le voy a pedir a otros pastores que conozco, ¿verdad? Que oren por usted. Porque usted decidió ahora meditar en la palabra de Dios. Si usted está tomando esa resolución, déjeme decirle que la meditación no es solo para cristianos ardientes y celosos de la palabra, sino para aquellos que saben que no lo son. ¿Sí? La meditación es para aquellos que, como el autor del Salmo 119, aquellos que pueden decir, he andado errante como oveja extraviada. Salmo 119, 176.
Y ya sea por un día, por una semana o por un mes, mi extravío no es mi destino final. Amén. Y ese mismo salmista, hermanos, que estaba muy propenso a divagar, le dice 4 veces a Dios y a sí mismo, meditaré. Lea el Salmo 119 en casa. 4 veces le dice, lo voy a hacer. Voy a meditar porque sé que mi corazón necesita calor. Meditaré porque sé que con qué facilidad me desvío. Y muchas veces entendemos la palabra, el Espíritu Santo nos permitió recibirla, mas sin embargo, no incluimos la humildad y el sacrificio para ponerla por obra, para bendecir a los demás. Con la apertura de este nuevo lugar, hermanos, tenemos una gran oportunidad de demostrar el amor de Dios. No le va a demostrar usted el amor de Dios al pastor, ni a la esposa del pastor, ni al tesorero, ni a los hermanos que hasta ahorita se congregan con nosotros. Usted le va a demostrar el amor de Dios para todos aquellos que el Señor va a traer a ese recinto. Aunque ellos no sepan que a usted le tocó barrer aquella esquina, aunque ellos no sepan, esos nuevos creyentes, esas personas que van a recibir al Señor, amén, estén ahí, no van a saber que a usted le tocó pintar esa pared. Eh, Mucho de lo que está ahí, los que lleguen nuevos no van a saber quién lo hizo, pero con el tiempo van a saber que alguien fue humilde lo suficientemente y se sacrificó en base a lo que aprendió en la palabra para tener un lugar adecuado para congregarse y alabar al Señor y recibir su palabra. Es por eso que este mensaje lo tenemos el día de hoy, hermanos. Vuelvo a repetir esa frase en su mente. Voy a meditar de hoy en adelante en la palabra, porque sé que mi corazón necesita calor. Yo sé que me desvío con facilidad, pero meditaré porque necesito ver su gloria. Meditaré porque solo Él puede reavivar mi deleite. Si ese es su sentir, hermano, como dice el Salmo 1 y 2, bienaventurados, ¿sí? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿sí? Felices. Si usted ha dicho esto y hace lo mismo, me uno a su deseo, me uno a su oración. Si puede compartir este mensaje, hágalo. Cierre sus ojos, por favor. Amado Señor, Padre bendito, a ti la honra, a ti la gloria, porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque tu misericordia es para siempre. Gracias, Padre amado, por la oportunidad y el privilegio de exponer tu palabra. Gracias, Señor, porque sé, Padre, a través de tu Santo Espíritu, que esta semilla ha caído en ciertos corazones que son como tierra fértil. Y temprano, más que tarde, vamos a ver los resultados, Señor. Gracias, Padre, porque pones en el corazón de mis hermanos el deseo de pertenecer a tu cuerpo, asistiendo, congregándose, escuchando la palabra, alabando, cantando juntos. Pero Padre, en esta nueva jornada para algunos, de ahora sí meditar en tu palabra, no solamente leerla, Señor. Te pido, Padre, de tu compañía a través de tu Santo Espíritu. Padre, es tan necesaria. No podemos prescindir de ella, Padre. Ten misericordia y permítelo, Señor. Queremos ver tu gloria a través de nosotros. Que los resultados de esa humildad y de ese sacrificio salgan a la luz para bendición de aquellos que han de ser salvos. Gracias, Padre, nuevamente por esta oportunidad. Bendice cada hogar que esta mañana está representado, Señor. En cada hogar tú sabes que hay necesidades. En cada hogar tú sabes que hay algo, Padre, que les gustaría recibir de tu mano.
Si es tu voluntad y está alineado con tu carácter y tu corazón, Señor, provéelo a cada casa, Padre. Si es salud, salud. Si son mejores finanzas, Padre. Si es un mejor entendimiento de tu palabra, aleluya, gloria a Dios, Señor. Atiende el pedido de tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre amado.